sobre el corazón de la iglesia primitiva. Estamos conociendo esa iglesia apasionada y lo importante de la serie es poder conectarnos con esa iglesia primitiva y poder aprender de ellos. Tú dices, bueno, y los que no han escuchado, dice, ¿a qué se refiere la iglesia primitiva? La iglesia primitiva se refiere justamente a esa iglesia que se inició después de que Jesús ya vino, predicó, sanó. Jesús envía a los apóstoles, les da la misión de ir y predicar el evangelio. Entonces ellos comienzan a predicar el evangelio, comienzan a sembrar y comienzan a formar iglesias en diferentes lugares. Entonces la iglesia primitiva justamente se refiere a eso, los inicios de la iglesia, los inicios de esa iglesia en la temporada de los Hechos. ¿Y cuánto podemos aprender de esta iglesia? Ese es el objetivo de esta serie, poder conocer a profundidad lo que ellos vivían, que es una enseñanza para cómo nosotros vivir, porque ellos fueron los que implantaron lo que Jesús les había enseñado, que a pesar de que vayan de generación en generación, se pueda seguir viviendo de esa misma forma. Y el tema de hoy, si tienes donde anotar, si te gusta ahí escribir, tener las notas, el día de hoy queremos enfocarnos en una parte preciosa de la iglesia, que es una iglesia que adora en las pruebas. Antes de iniciar esto, me gustaría que podamos ver el contexto, qué es lo que estaba viviendo la iglesia en esa temporada. Recuerden que en ese tiempo no era fácil poder predicar el evangelio. La iglesia era perseguida. La iglesia no podía, como nosotros, sentarse libremente en este lugar a la luz del día, con las puertas abiertas y predicar. En esa temporada la iglesia era perseguida. Ser cristiano era como una plaga en ese lugar. Como la iglesia ya empezó a crecer, los que estaban ahí decían, ok, hay que eliminar a los cristianos. Ellos no lo miraban como algo bueno. Entonces la iglesia está viviendo estas épocas. No era fácil adorar a Dios, no era fácil buscar a Dios. La iglesia primitiva vivía constantemente buscando las formas de cómo tener un lugar para adorar a Dios. No me quiero enfocar mucho en esta parte porque eso lo iremos estudiando con el resto de pastores. Pero lo que sí quiero que sepan es que la iglesia era una iglesia que tenía una pasión por la búsqueda de la presencia de Dios. Y justamente uno de nuestros personajes, que es Pablo conoce a Jesús. Él era un perseguidor de cristianos. Jesús llega a su vida y Pablo comienza a experimentar esta vida de ser cristiano. Y algo que me gusta mucho de Pablo, y es algo que nosotros debemos aprender, es que todo lo que nosotros predicamos tenemos que vivirlo. No sirve de nada que yo pueda ir y decir, sí, esto del evangelio, y yo no lo viva. Entonces Pablo siempre a la iglesia, cuando mandaba sus cartas, él siempre les enseñaba lo que él experimentaba con Dios. Y una de las cosas que Pablo experimentaba y a él trataba de implantar a la iglesia era la adoración. Y justamente eso lo encontramos en Efesios 5:19. Aquí Pablo habla sobre la adoración y les dice: cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Aquí Pablo, anteriormente les está dando varias recomendaciones a la iglesia de cómo vivir, cómo hacer varias cosas. Y dentro de una de las recomendaciones que Pablo les dice: iglesia,
canten salmos, canten himnos, canciones espirituales. Y me gusta mucho porque usa esta palabra, entre ustedes. Aquí está hablando de una adoración en comunidad, como nosotros estamos aquí. Está hablando diciendo, reúnanse entre ustedes y canten, hagan música al Señor con nuestro corazón adorador. Entonces Pablo les enseñaba constantemente a ellos la importancia de poder adorar a Dios, y específicamente la adoración con cánticos. ¿Y por qué quiero iniciar con este versículo? Justamente por lo que mencioné anteriormente. Un buen discípulo de Jesús es el que enseña lo que vive. Y Pablo les estaba enseñando algo que él vivía, que era la adoración. Pablo con Silas, uno de sus discípulos, se encontraban en Filipos predicando. Y haciéndoles un poquito un resumen, ellos llegan, había una mujer que estaba por ahí atormentada espiritualmente. Y como recuerdan, ellos públicamente no podían hacer este tipo de cosas, no podían orar por la gente, no podían orar por sanidad, no podían hacer nada de estas cosas. Entonces, Pablo y Silas oran por una mujer, y todo esto comienza a causar incomodidad a los que estaban en esa zona. Y pues por supuesto, la mujer, sucede todo esto, es liberada. Y se comienza a formar un problema en el lugar, y obviamente pasó lo que tenía que pasar, a lo que le hacían a los cristianos que predicaban o hacían milagros. Y esto se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 22 al 24. Y aquí la palabra de Dios nos cuenta qué es lo que pasó con Pablo y Silas. Y dice así: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y sujetó los pies en el cepo. ¿Qué es lo que pasó? Les tomaron, les quitaron la ropa e imagínate, los golpearon, los tiraron en una cárcel por predicar el evangelio. Y aquí quiero que entiendas algo. Y uno puede decir, pero si ellos estaban haciendo algo bueno, ¿por qué les pasa esto? Porque nosotros vivimos en este mundo y vamos a tener que pasar pruebas y aflicción. Yo te mentiría en este día si te digo que tú llegas acá y no te va a pasar nada, que se van a acabar. No van a haber pruebas, no van a haber momentos de tristeza, porque en la palabra de Dios nos dice que nosotros vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por fuego, pero hay una diferencia. Y justamente en Juan 16:33, Jesús nos da la respuesta ante esta situación. Y nos dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús les está diciendo, sí, mis discípulos, mis amados hijos, dice Dios, en este mundo van a pasar momentos de tristeza, de aflicciones, sí, pero anímense, porque yo ya les di la victoria. Esa es la respuesta ante por qué estamos aquí. Cuando nosotros estamos con Cristo, las pruebas no nos harán nada, porque Dios ya nos dio la victoria. Y Pablo la tenía muy clara. Por eso Pablo, cuando le sucede yo creo que Pablo
justamente tenía esa paz y entendía cada palabra de que Jesús había dado. A veces nosotros leemos la Biblia y no la hacemos viva en nuestras vidas. Solo la tomamos y lo leemos, pero Pablo y esta iglesia creía en cada palabra que Jesús había dado. Y quiero que imaginemos la situación y la prueba, la aflicción que está pasando Pablo y Silas. Ellos fueron golpeados y quiero que te imagines la situación de cómo ellos fueron golpeados. Si nosotros a veces por ahí nos caemos o tenemos un accidente, por ahí nos golpeamos de alguna parte, nos causa un dolor terrible. Es terrible el dolor. Ahora imagínate ellos, la palabra dice que a ellos con varas de madera les golpearon. Y no creo que solo les hayan golpeado en una parte. Ellos les golpearon en todo su cuerpo. Entonces imagínate a ellos ensangrentados, con dolor, con moretones. Les hayan golpeado en la cara. Y con todo este dolor físico que ellos tienen, les tiran en una cárcel. Y no creo que la cárcel haya sido una maravilla. Dice que le metieron en la cárcel al fondo, la más oscura que había, con mal olor, imagino con ratas, llenos de presos que no hayan sido una maravilla, asesinos, ladrones, estafadores. En ese lugar llegó Pablo y Silas y a pesar de todo eso, ellos tenían paz. ¿Tenían dolor físico? Claro que sí, eran humanos. Obvio, a ellos les dolía. No vamos a decir que no, porque eran humanos y les dolía. Pero, ¿qué es lo que hizo Pablo y Silas en el momento que ellos se sentían así? Y en el versículo 25 nos sigue diciendo la palabra lo que sucedió. Y dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. La reacción de Pablo y Silas ante ese momento fue, ¿qué fue? Adorar. De seguro el resto de los prisioneros, porque la palabra de Dios dice que todos escucharon lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Y yo me imagino que ellos comenzaron a decir, ya estos locos, ¿qué les pasa? Se están sangrando, están llenos de moretones y se ponen a cantar. Y su canto era tan fuerte que todos les escuchaban. ¿Qué clase de personas son estas las que en un momento donde tendrían que estar llorando y quejándose, se ponen a cantar y lo peor a la medianoche? Eso es lo que ellos empezaron a hacer. Y a mí lo que me encanta de esta parte es que Pablo y Silas, a través de sus acciones, empezaron a dar testimonio y a predicar el evangelio. No era necesario sacar un versículo, no era necesario decirles Cristo les ama. Simplemente con su adoración, en el momento menos indicado, ellos mostraron quién estaba con ellos. Y por eso los presos comienzan a escuchar lo que está sucediendo. Estos dos pobres hombres empezaron a adorar. Así golpeados y azotados, no tiene lógica, ¿verdad? Porque cuando uno está dolorido, lo que menos quiere hacer es moverse. No sé cuántos por allá alguna vez han tenido algún accidente o han tenido alguna operación o alguna cosa y uno está ahí con ganas de que no me muevan y cuando te toca pararte es una cosa terrible, es un dolor y sobre todo los que son un poquito más, les duele el doble, es terrible. Hace un tiempo a mí me tuvieron que hacer una cirugía
Y yo me acuerdo que la enfermera me dijo, párese y muévanse. Yo dije, yo no quiero moverme. Y literal, en el momento que me hizo parar, me dio unas náuseas y me empecé a desmayar por el dolor. Ahora imagínate estos hombres que estaban golpeados todo su cuerpo, empezaron a adorar. Humanamente no es un buen momento para adorar y cantar y celebrar. Humanamente no es un buen momento. Y muchas veces nosotros en los momentos de pruebas es el momento que peor nos comportamos, más nos quejamos, más lloramos. Y hasta damos una lástima que el pobre vecino dice, pobrecito el hermano, qué desgracia. Yo decía, hasta el otro se ve más cristiano que uno que dice que es cristiano. Porque no podemos soportar un momento de prueba. ¿Qué es lo que la gente dice de ti cuando tú estás en un momento de aflicción? ¿Qué es lo que la gente piensa de ti? ¿A qué Jesús estás mostrando en el medio de la prueba? ¿Les estás mostrando a un Dios que te puede sacar de ese momento? ¿O te estás hundiendo más? Pero Pablo y Silas nos mostraron que en el momento de prueba es cuando ellos más tenían que adorar. Pablo y Silas nos enseñaron que en el momento de adversidad nunca puedo olvidarme de Dios. A veces nosotros hacemos lo contrario. Cuando estoy en adversidad es cuando más me alejo de Dios. Menos vengo a la iglesia, menos canto, menos oro. Pero Pablo y Silas nos enseñaron que en el momento de adversidad, amigo, hermana, hermano, es cuando más tienes que buscarle a Dios, no lo contrario. ¿Y por qué no tiene lógica? ¿Cómo yo me voy a poner a gozar y decir, Señor, gracias por la prueba que tú me estás enviando? Aleluya, no puedo. ¿Sabes por qué tienes que adorar en el momento de adversidad? Y la respuesta viene en el versículo siguiente, porque Pablo y Silas, ellos sabían por qué tienen que adorar en el momento de adversidad. Ellos entendían lo que iba a pasar. Y en el versículo 26 nos dice, y de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Por eso ellos estaban adorando, porque ellos habían entendido a quién estaban adorando. Tal vez ellos no sabían de qué forma Dios les iba a ayudar, pero lo que ellos sí sabían es que Dios siempre iba a llegar. ¿Por qué tengo que adorar en la prueba? Porque Dios siempre va a llegar. La respuesta siempre va a venir, pero Dios está esperando ver cuál es tu actitud en medio de la prueba. La adoración de estos hombres fue tan poderosa, que, ¿sabes? No solo ellos tuvieron libertad, sino la Biblia dice que todas las cadenas fueron rotas. Su adoración les dio libertad a ellos y salieron beneficiados los que estaban alrededor. Tu adoración puede ser tan poderosa que hasta tu familia y hasta las personas que están a tu alrededor, que ni siquiera conocen a Dios y ni siquiera están adorando, salen beneficiados. La sanidad que puedes traer a un lugar con tu adoración, hasta el que está atrás puede salir beneficiado. Y si logras entender todo esto, te darás cuenta que Dios usa todas las circunstancias de tu vida para traer salvación. Él usa hasta momentos de prueba para traer libertad a los que están cautivos.
Así que tu momento de prueba y de adversidad es de bendición para muchos más. Porque lo que Dios haga en tu vida no se queda solo contigo, sino comienza a repartir a los demás. Por eso nosotros adoramos en medio de las pruebas. Por eso Pablo y Silas entendieron. ¿Sabes? Existen tantos testimonios de personas que solo con una canción han recibido salvación, que con danzar han recibido sanidad, que con cantar han salido de la depresión. Porque la adoración es tan poderosa que muchas cadenas espirituales y físicas se pueden caer. Yo sé que a veces es difícil y uno puede decir, pero es que yo estoy pasando un momento tan difícil, lo que yo menos ganas tengo es de adorarle al Señor. Yo sé que es difícil, no voy a decir que es fácil, pero justamente Dios sabe que nosotros como seres humanos a veces necesitamos un poquito de ayuda, y por eso Jesús, cuando dice yo me voy, tranquilos, ustedes no se quedan solos, yo voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo, para ayudarles a que puedan acercarse al Padre. Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo, por eso yo estoy segura que ellos físicamente no podían levantar sus manos, pero el Espíritu que habitaba en ellos les dio la fuerza para que puedan seguir adorando. Así que si a ti te cuesta adorar, si a ti te cuesta cantar, si a ti te cuesta adorarle al Señor, orar, ahí está el Espíritu Santo. De Espíritu Santo, ayúdame, porque con mis fuerzas yo no puedo. Porque si yo lucho por mí mismo, yo no puedo, pero el Espíritu Santo está para poder ayudarnos a acercarnos al Padre. Pero si en tu prueba generamos un ambiente negativo, no vamos a lograr libertad. Si en tu prueba te empiezas a quejar más, empiezas a reprocharle a Dios, empiezas a buscar todo lo malo, ¿sabes? No va a existir libertad. Yo no veo a la iglesia primitiva quejándose. Dios, ¿por qué nos mandas esto? Señor, ¿por qué nos haces sufrir? Y ahora que hemos estado estudiando estos hombres y estas mujeres de Dios, nos hemos dado cuenta que estas personas no se avergonzaban de nada, no se avergonzaban de predicar el evangelio. No había nada que les impida adorar, no había nada que les impida predicar, no había nada que les impida amar a Dios. Y sabes, lamentablemente tú en la primera prueba dejas tirado todo. No se hizo las cosas como tú querías, ya no buscas a Dios. Ay, pasó esto, ya no vengo más a la iglesia. Nos resentimos por cualquier cosa, le dejamos a Dios por cualquier cosa. Cuando esta iglesia era perseguida, y a pesar de que perdían casas y tenían que huir y vivían en lugares que ni siquiera eran de ellos, a veces no tenían ni comida y tenían que compartir entre ellos, nunca eso les impidió adorar a Dios. Nunca les viste a ellos quejándose. No le ves a un Esteban reprochándole a Dios la vida que le tocó vivir. Todo lo contrario. Vemos a hombres que en el momento más difíciles de su vida, realmente terribles, hasta el último aliento, levantaban la voz al cielo, adorando a Dios. Dios te quiere sacar de la cárcel en donde tú estás. Dios te quiere sacar de las ataduras, te quiere liberar de todas las ataduras que tú tienes. Sin importar cuál sea tu cárcel, puede ser un pecado, puede ser mentira, puede ser depresión, puede ser deudas, enfermedad. No sé, ponle tú el nombre de lo que tal vez te está atando.
Dios te quiere sacar de ese lugar así como lo hizo con estos hombres. Pero si de tu boca, en vez de salir palabras de adoración, salen palabras de queja, salen palabras de murmuración, salen palabras de reproche, no esperes que puedas salir del lugar en donde estás. Si tú empiezas a generar un ambiente que no es de libertad, no puedes tener libertad. Imagínate qué hubiera pasado si Pablo y Silas en ese momento se hubieran empezado a quejar. Ay, qué terrible. Ay, qué feo. Ay, Dios, ¿por qué esto? No. ¿Qué hubiera sido? Toda la historia hubiera sido diferente. Nadie de ese lugar hubiera conocido a Jesús. Hasta el carcelero, dice la palabra de Dios, que él y toda su casa fueron salvos. Tu actitud en el momento de prueba va a determinar el milagro que llegue a tu vida. Todo depende de lo que salga de nuestra boca. Por eso la palabra de Dios dice que la boca y las palabras tienen poder para traer vida y muerte. Todo depende de qué salga de tu boca. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás declarando? ¿Qué está saliendo de tu boca? Si nosotros llenamos nuestra casa con un ambiente negativo, no esperemos que las cosas cambien. Pero si nosotros empezamos de nuestra boca a salir adoración, proclamar al Señor, la palabra de Dios nos dice que la adoración es como un altar, como un olor fragante que sube, un perfume que es agradable, que es un ambiente que limpia, un ambiente que sana. Por eso nosotros creemos y tenemos nuestro ambiente de adoración, porque creemos lo que la adoración puede traer. No solo es para que tú puedas un ratito moverte, qué bonito cómo está la canción. No, la adoración es porque creemos el poder que tiene la adoración y lo que puede provocar en un ambiente. Creemos que la adoración puede traer libertad, puede traer sanidad. Por eso nosotros adoramos. Que si alguien está triste, le trae alegría. Que si alguien está enfermo, le trae sanidad. Por eso en este día yo quiero decirte algo. La prueba es una buena oportunidad para que pueda existir la manifestación de la gloria de Dios. La prueba es un buen momento que Dios puede usar para que su gloria descienda en un lugar. Con la adoración de un hijo que clama y que levanta sus manos, porque ahí es donde se ve la fe de un hijo de Dios. Así que no le tomes a mal a veces las pruebas. Y cuando alguien te diga ¿por qué te estás gozando en medio de la prueba?, tú puedes decirle: porque es el tiempo de la manifestación de la gloria en mi vida. Este es el corazón de la iglesia primitiva. Una iglesia que adora en todo tiempo. Una iglesia que adora aún más en las pruebas, porque ellos pasaban más pruebas de las que ustedes pueden imaginarse. Esto es lo que nosotros queremos aprender de estos hombres y estas mujeres. Aprender a ser esa iglesia apasionada. Aprender a ser esa iglesia que adora en todo momento. Aprender a ser esa iglesia que no se calla. Aprender a ser esa iglesia que buscaban todas las formas posibles para poder adorarle. Aprender a ser esa iglesia que luchaban por lo que ellos creían. Aprender a ser esa iglesia que hasta entregaban su propia vida para adorar a Cristo. Y a mí algo que me impacta mucho de la iglesia primitiva es que a veces a nosotros nos cuesta tanto
adorarle a Dios. A veces nos creemos lo máximo porque le hemos entregado 2 horas en esta mañana. Y pensamos que ya somos los mejores. Decimos, ya Señor, ya te cumplí con este tiempo y ya está. A veces te enojas con Dios por la primera cosa que te pasa, por alguna cosa que no sucedió como esperabas. A veces permites que el enemigo te pueda llenar la mente y tu corazón de tantas cosas negativas y te quejas por todo. Cuando esta gente no le importaba que vengan con palos y les golpeen y que hasta muchos les quiten la vida por tener un momento como el que tú estás teniendo aquí. Ellos anhelaban con todas sus fuerzas lo que tú estás haciendo ahora aquí. Que yo creo que a veces no llegamos a ser ni un poquito como son ellos. Nos falta mucho aprender de Cristo. Nos falta mucho para amarle de verdad. Nos falta mucho para ser esos verdaderos adoradores. Que daban todo, perdían todo, pero no les importaba. Porque ellos sabían que lo que nunca ellos les podían quitar era su Cristo. Ellos sabían que a pesar de que les azoten, ellos nunca les iban a callar. Ese es el corazón de la iglesia que adoraba, sin importar nada. No les importaba nada. Así que levanta tu adoración en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Búscale a Dios, no solo cuando tengas ganas, no solo cuando todo esté bien. Búscale a Dios en todo tiempo. No vengas a la iglesia solo cuando me da ganas de levantarme y decir, ay, qué pereza, hoy día no, ya aquí el próximo mes me iré. Busquémosle a Dios en todo el tiempo. Seamos esa iglesia que adora al Señor, como Pablo y Silas. Esa iglesia que adora y que al momento que levanta su adoración causa hasta terremotos. Esa iglesia que adora, que cuando levanta su voz trae sanidad. Que la prueba y la adversidad te acerquen más a Dios. Que la prueba y la adversidad te haga creer más en Dios. Te invito a que te puedas poner de pie. Sabes que ninguna circunstancia te pueda separar de nuestro Dios. Que ninguna circunstancia y ninguna prueba te pueda hacer caer, sino todo lo contrario. Esta iglesia entendía muy bien lo que era tener a Cristo. Que a ellos no les interesaba perder cosas materiales, perder sus casas, sino ellos luchaban siempre por tener a Jesús. Quiero leerte un pasaje que justamente esta iglesia lo expresa y se encuentra en Romanos 8 del 35 en adelante, y dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Ellos se hacen la pregunta, tal vez Dios dejó de amarnos. Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y aquí viene la respuesta: claro que no.
A pesar de todas estas cosas, a pesar de las pruebas, a pesar de los problemas que vengan en tu vida, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, de quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy y nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor.